Hace muchísimos años, el ser humano no conocía la música. Pero es importante para mí hacer notar que cuando la historia nos habla de la evolución de la humanidad, hace referencia a mucha referencia al momento en que aprendemos a escribir. Es decir, nos habla de la historia escrita y más o menos que la historia escrita viene dándose de hace unos 13.000 a 10.000 años por ahí. Y muchas de nuestras referencias y paradigmas históricos vienen de esa época, o sea, de hace unos 13.000 años para acá. Después de ahí, todo se vuelve como antropológico y algunos pueden creer que los dinosaurios entonces vivieron hace 20.000 años o 30.000 años y los dinosaurios vivieron hace millones de años. Pero ¿qué pasaba hace 500.000 años? ¿Qué pasó hace 500.000 años que hoy creemos que la música existe? La tecnología, esa maravilla que permite reproducir, concepto muy complicado de explicar, sobre todo, se los digo yo que trabajo en estudios de grabación, todavía a mí me cuesta explicar que mi voz vaya por este cablecito, este micrófono aquí, de forma inalámbrica, va hasta donde los compañeros allá, y eso por unos cables usted lo está oyendo amplificado por acá. Eso es muy complicado de explicarlo, pero ocurre y no lo cuestionamos, ahí está. Si no hubiera esa tecnología no habría posibilidad de escuchar la música. Entonces no existiría, a menos que la toquemos, que la ejecutemos. Y antes de la tecnología, el ser humano estaba mucho más cerca de la música que ahora. Pero ¿qué pasaba hace 500.000 años? Que no había nada de lo que conocemos. La música no existía. No existía nada, como les dije antes, de lo que conocemos hoy. Y imaginemos que estamos en una cueva, nos despertamos a los primeros rayos del sol, probablemente, o antes, y si estamos juntos ahí, ¿qué sería nuestra primera motivación? ¿Qué sería lo que nos despierta? E inmediatamente esa idea que nos dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tal vez algunos, si ya a esta hora tienen un poquito de hambre, pensarían en comer, ¿verdad? ¿Cierto? Ya van teniendo hambre, son las 8 de la noche, es más o menos como socialmente empezamos con la cena, 7 de la noche algunos, tal vez otros más temprano. Pero en aquel momento, comer diríamos, pero comer ya es un concepto, comer significa un montón de eventos, ¿verdad? Para poder tener un montón de alimentos, ¿me explico? En aquel momento era sobrevivencia, sobrevivir. Y una cosa muy importante, existía el verdadero concepto de grupo. Éramos un solo grupo en el cual todos trabajábamos para sobrevivir todos. No había concepto de familia. A ver, eso es muy difícil de quitárnoslo. Éramos una sola familia. Y todos estos temas de ADN y todo eso son muy complejos si los vemos desde ahora porque evidentemente ese grupo hace 500.000 años eran todos de un solo padre o madre o de un padre y varias madres, etcétera, etcétera. Era un pequeño grupo de una misma sangre probablemente y como dije, trabajaban en equipo. Y tenían al menos tres obstáculos que me gusta contar a mí para explicar lo que vamos a ver más adelante. Uno, no nos bañábamos, no teníamos esa necesidad de bañarnos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Para qué? No era un mal olor, como decimos ahora, era nuestro olor que nos delataba además como depredadores, el máximo depredador de todo el planeta. No son los leones, ni lagartos, ni nada de eso. Ya quisiera tener un león la posibilidad de un almacenaje, ¿verdad? Como tenemos hoy en día de 12.000 millones de pollos al año, que se come solo un 25-30% de la población mundial. De unos 500 millones de vacas, que se come también ese 30% de la población mundial. Oigo que estoy diciendo solo el 30%, ¿verdad? Porque el otro 70% vive de la pobreza hacia abajo, miseria extrema, y ¿verdad? Más o menos unos 1.200 millones que se mueren diariamente, que están sufriendo de la posibilidad de morirse de hambre. Evidentemente, todos los que estamos aquí estamos dentro de ese 30% bendecido, digo yo, privilegiado, que podemos tener acceso no a pollos, no solo a vacas, no solo a cerdos, no solo a conejos, cualquier cosa que usted quiere va al mercado y la consigue hoy en día. Nosotros, los que vivimos de este lado privilegiados. Pero aquellos seres humanos de hace 500.000 años, ese olor los delataba
y resulta que precisamente no era como ir al súper, ¿verdad? Había que agarrar esa flecha, ese arco, tal vez, si lo tenían, si ya habían evolucionado hasta ahí, e ir a conseguir ese alimento. Y como ese orden nos delataba, el animalito olía y huía. Por eso siguen huyendo todavía, porque transpiramos que somos depredadores, carnívoros. Pero entonces ese primer obstáculo. Segundo, obviamente nuestra apariencia. Nos veían en un lugar amplio y decían depredador, me voy para otro lado, decía el animalito. Y un tercero, por supuesto, nuestro sonido. Al oír, aunque no teníamos en ese momento un lenguaje concreto, solo sonidos guturales, pues el animal obviamente, como todas las especies, reconocían al ser humano. Entonces el ser humano empieza a usar la inteligencia, verdadera inteligencia. La palabra inteligencia viene en el latín intelligare, que significa ligar en lo interno. No tiene que ver solamente con la razón o el análisis mental. Es un todo. Ahora hablan de inteligencia emocional y a mí me parece que eso es más una cosa de marketing. Ya Aristóteles había hablado de qué era la inteligencia. Ligar en lo interno. Y estos seres humanos que digo, trabajaban en grupo y se protegían unos a otros para poder sobrevivir como especie, usaron su inteligencia y decían, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra estrategia de la cacería para la sobrevivencia? Y entonces, uno de ellos tuvo uno de los mayores momentos que ha tenido la humanidad, a mi parecer, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Cogió un par de palitos o un par de piedras y al entrechocarlas se dio cuenta, y esa palabra, esa frase se dio cuenta tiene que ver con la conciencia. La conciencia es darse cuenta en un inicio. Nos damos cuenta y ese ser se da cuenta que esto ejerce un sonido. ¿Y qué pasa si a ese sonido le adjudico una información? Y entonces dice un golpe, quietos, agáchense, avancen, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez a algunos les va siendo conocido por qué nació el telégrafo miles de años después. ¿Qué es el telégrafo? Electricidad, impulsos eléctricos que están adjudicados a un lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es la telefonía hoy? Impulsos eléctricos que llevan información, un lenguaje determinado. Cuando ustedes apretan su teléfono, lo que ven son sonidos, ¿cierto o no? 1, 2, 3, 4, 5, todos tienen un sonido. ¿Nunca habían pensado que son las notas musicales? No, ¿verdad? Porque tienen un código, tienen una frecuencia vibratoria. El sonido es electricidad, es vibración. Todo en principio vibra y se tiene que materializar para el entendimiento de la dimensión en la que vivimos. Pero no quiere decir que en otras dimensiones no haya manifestaciones vibratorias. Cuando hablamos del ultrasonido, cuando hablamos de ultravioleta, infrarrojos, ¿qué significa eso? No los vemos, son actos de fe que tenemos hacia la ciencia. ¿Les creemos, sí o no? Nos han dicho que la Tierra es redonda y todos creemos firmemente en eso porque lo hemos visto en una fotografía. Pero ninguno de nosotros realmente puede cortarse las venas y decir la Tierra es redonda. Si yo le digo a usted, venga y júreme que la Tierra es redonda, córtese las venas por eso. Usted no puede hacerlo. Y además, si busca, y son esos paradigmas que se van rompiendo, si usted busca al día de hoy en las revistas científicas si la Tierra es redonda, le van a decir que no. ¿Ok? Pero nos lo enseñaron en la escuela. Pero ¿qué pasaba hace unos siglos cuando decían que la Tierra era cuadrada? Nadie lo cuestionaba. Mucha gente murió por decir que la Tierra era redonda, ¿verdad? Muchas veces que pensamos durante años que girábamos alrededor del Sol de forma circular. Hoy ya se sabe, hace mucho tiempo por Kepler, que giramos en forma, ¿cómo se dice? Ovoidal, ¿verdad? Entonces estos seres humanos, hace 500.000 años, con la inteligencia, se quitan el olor, se mojan, ¿verdad? No sé si el concepto de bañarse, pero se dan cuenta que mojándose se quitan el olor, se ponen barro para no transpirar y al mismo tiempo camuflarse. Y con esta nueva herramienta, que es el sonido, a través de percutir, percusión significa entrechocar dos objetos, eso es percutir,
Y percusión es lo mismo, pero le llamamos percusión a los instrumentos, por supuesto, que al entrechocarse producen ritmos, sonidos, melodías, etc. Pero tienen esas dos herramientas y entonces se van al bosque, se ponen de acuerdo, imagínense en todo lo que pudo haber pasado para entonces irse al bosque y decir, cada uno por su lado, y empiezan a usar el primer celular de toda la historia. ¿Por qué el primer celular? Porque cada uno también que tenía que tener un código. Porque si nos vamos a meter en el bosque y no queremos que nadie nos vea y nos descubra, voy camuflado, y el otro me contesta ya, y el otro me contesta, y tengo una imagen física de dónde está cada uno por el sonido. Y entonces, quietos, agáchense, avancen, y no sé cómo sería a comer, ¿verdad? Y el animalito, por supuesto, huele, no ve nada, ¿verdad? No le huele nada tampoco y no sabe qué es ese código o esos sonidos de palitos y piedras que el ser humano está utilizando. No ve al ser humano y bueno, se convirtió, la energía se transmutó, digamos. Y entonces los seres humanos, bueno, descubren el primer medio de comunicación a distancia, trabajando en conjunto, entendiendo ese lenguaje, produciendo un lenguaje. Y ahí empieza a evolucionar un sinfín de cosas, ¿verdad? Como la matemática. Un golpe, una piedra, 2 piedras, 3 piedras. Dígame si no les suena conocido a los que están en la informática, ¿verdad? Ceros, unos, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no es música. Eso fue el primer medio de comunicación a distancia en grupo que el ser humano utilizó. Y pueden investigar el montón de ramificaciones que tiene. Y yo estoy hablando hoy a través de un micrófono gracias a ese descubrimiento. Entonces, el ser humano, ahora sí, en su inteligencia continúa y dice, ¿cómo hago para mejorar este sistema? Y entonces se va al bosque, desnudo, por supuesto, ¿verdad? Y se sienta bajo una piedra, ¿verdad? O sobre la piedra, o a la par de un río, no sé, en el desierto podemos usar nuestra imaginación y empieza a pensar, ¿qué pasa si golpea más rápido este par de palitos o piedras? Queriendo mejorar el sistema de comunicación, haciéndolo más amplio, yendo más allá. Y se da cuenta que algo pasa si empieza a moverlo más rápido o más seguido. Tal vez toca y los pajaritos se van, tal vez lo hace suave y no se inmutan. Y entonces tiene una idea y va donde su grupo y les pide, como yo les voy a pedir ahora, que hagan lo que yo voy a hacer con las palmas. Háganlo con las palmas conmigo y síganme. ¿Ok? A ver, conmigo. No, al mismo tiempo. ¿No? Ah. Fuerte. Rápido. Más rápido. Más rápido, más fuerte. Más suave. Ok. Con la mano, no voy a hacer las manos yo. Ya está clarísima la información. Y entonces esos hermanos probablemente dijeron, ¿qué carajos estamos haciendo?
Ustedes hoy entienden un montón de cosas, entienden direcciones, hay en nuestro pensamiento lógica, matemática, han oído el ritmo de una forma u otra. Cualquier ser humano hoy, uno empieza a hacer y lo entiende, lo siente en sus venas, es natural. Pero hubo un momento en la humanidad donde no existió eso. Y estos seres humanos descubrieron esto. Y donde empiezan a tocar juntos, probablemente se podrán imaginar que fue rápido gritar, tocar con los pies, danzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nace una relación, diría yo, espiritual con aquella herramienta que finalmente los estaba haciendo más hábiles o mejoró su estrategia para la cacería y para la sobrevivencia. Pero se produjo algo más. A través del tiempo, ese grupo, les recuerdo, siempre pensaba en grupo. Todo era para el grupo. Todo debía llevar a la unidad, unicidad. ¿Cómo lo explica la música? A ver, yo puedo tener un patrón y otro diferente. Yo puedo sumarlos, no puedo sumar los tambores, puedo contarlos, puedo decir 1, 2, 3. No puedo sumarlos, tendría que destrozarlos para hacer algo nuevo o un tambor nuevo. La química sí permite sumar. Cada uno de nosotros recuerda que si mezclo el rojo con el amarillo, ¿qué nos da? ¿No se acuerdan? Anaranjado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Cuando vemos el anaranjado, contiene al rojo y al amarillo, entonces. Queda un misterio ahí. Si no nos lo hubieran enseñado, no lo deducimos. Si usted le dice a un niño, el anaranjado tiene el rojo y el amarillo y nunca ha visto el proceso, va a decir, ¿cómo? Nosotros lo aprendimos de aprehensión, nos lo mostraron. Entonces, como les voy a mostrar ahora, ¿verdad? Claro, ustedes ahora ven dos patrones, dos manos, ¿verdad? Y dicen, bueno, ahí está, y hay dos ritmos. Pero si yo no les hubiera dicho nada, solo oyen un ritmo. Y vean qué maravilloso. En la música, por eso entonces es 1 más 1, tiene que dar a 1. Y en la música, el tambor más grave, perdón, es este, representa al padre. El tambor más mediano a la madre y el tambor agudo al hijo. Y todos tienen que sonar al unísono. 1 más 1 es 1. Muchísimas gracias.